El peso del apellido. Hijos del Tercer Reich. Décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la sombra del nazismo sigue acechando. Para los descendientes de sus líderes no hay escape. Un apellido que no solo define su historia, sino que también condena su presente. Miradas que juzgan, secretos enterrados y un legado oscuro que arde en la piel. ¿Cómo se vive con un nombre que el mundo no olvida? Algunos intentan borrar cualquier conexión con ese pasado, cambiar de nombre, mudarse, comenzar de cero. Otros, en cambio, enfrentan el legado con valentía, buscando reconciliarse con una historia que no eligieron, pero que los define. Su lucha no es solo contra el estigma, sino también por encontrar identidad, dignidad y propósito en un mundo que aún no olvida. Mientras Europa se levantaba de entre los escombros tras el conflicto, juzgando a los criminales de guerra en tribunales internacionales como el de Nuremberg, los hijos de los líderes nazis enfrentaban otro juicio, el de la sociedad. No tenían cargos formales, pero sí una sentencia tácita. Sus apellidos, cargados de infamia, los convertían en sospechosos eternos, en parias sin redención. El diario de un soldado. Cómo Alemania cayó en la oscuridad. Alemania será recordada por siempre como la nación que encendió la mecha de una guerra que devoró al mundo. Su historia en la Segunda Guerra Mundial es la crónica de una ambición sin límites, de una ideología enfermiza y de una nación herida que decidió vengarse del mundo. La semilla de la tragedia fue plantada en 1919 con el Tratado de Versalles. Derrotada en la Primera Guerra Mundial, Alemania fue castigada con sanciones económicas devastadoras, pérdida de territorios y una humillación nacional que encendió el resentimiento colectivo. Sobre ese terreno fértil surgió un personaje siniestro, Adolf Hitler. Carismático, calculador y dotado de un discurso hipnótico, Hitler prometía devolverle a Alemania la gloria perdida. En poco tiempo, convirtió una nación herida en una máquina de guerra. Su visión del Lebensraum, el espacio vital, justificaba la conquista del este de Europa y el exterminio de quienes no encajaban en su retorcida idea de pureza racial. En 1939, el mundo contuvo el aliento. Alemania invadía Polonia. Pero no era un acto impulsivo. Antes había sellado un pacto con la Unión Soviética para repartirse el este de Europa. Polonia cayó en semanas. La respuesta de Gran Bretaña y Francia fue inmediata. Declararon la guerra. Así comenzaba el mayor conflicto armado de la historia. Los primeros años fueron una pesadilla para Europa. La temida Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, arrasó con todo. Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, todos cayeron en días. En 1940, París fue ocupada en tiempo récord. Francia se rindió. Alemania parecía invencible. Pero entonces, algo cambió. La batalla de Gran Bretaña en el verano de 1940 fue el primer gran revés para Hitler. Sus aviones bombardearon sin descanso, pero la resistencia británica fue heroica. La Luftwaffe no logró doblegar a la RAF, y por primera vez, el Führer sintió el sabor de la derrota. Sin embargo, no desistió. Puso sus ojos en un objetivo aún más vasto: la Unión Soviética. En 1941 lanzó la Operación Barbarroja, la invasión terrestre más grande de la historia. Al principio, los tanques alemanes avanzaban sin resistencia. Pero el crudo invierno ruso, junto con la determinación feroz del Ejército Rojo, frenó su marcha. La batalla de Stalingrado marcaría un punto sin retorno. Alemania ya no avanzaría más, comenzaba la larga retirada. Ese mismo año, un nuevo actor entró en juego: Estados Unidos. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, los norteamericanos declararon la guerra al eje. Con su colosal poder industrial y militar, se convirtieron en el motor de los aliados, el martillo que golpearía sin piedad hasta derribar al régimen nazi. Desde 1942, el tablero cambió. En África del Norte, los aliados expulsaron al eje. En Italia, las invasiones debilitaban al régimen fascista. Pero el golpe final llegó en 1944 con el Día D. Más de 150.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha y desembarcaron en Normandía. Fue el comienzo del fin. Francia fue liberada. Alemania, cercada por este y oeste, estaba condenada.
A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, Alemania se hundía en el caos. Las bombas aliadas caían sin descanso, reduciendo ciudades enteras a escombros humeantes. La vida cotidiana desapareció bajo los escombros y en cada rincón del país reinaba el miedo, el dolor y la incertidumbre. Desde el este, las tropas soviéticas avanzaban con determinación. Desde el oeste, británicos y estadounidenses cercaban el corazón del Reich. Berlín, la joya del régimen nazi, se transformó en el último campo de batalla. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, atrapado en su búnker subterráneo, se quitó la vida según la versión oficial. Aunque algunos aún sostienen que logró escapar y se refugió en Argentina, lo cierto es que su poder terminó ese día. Una semana más tarde, Alemania se rindió sin condiciones. La guerra en Europa había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban a asomarse. Las cifras de muertos, las ciudades en ruinas y la sombra de los crímenes cometidos pesaban sobre el continente como un velo espeso y difícil de levantar. Pero más allá de los soldados caídos y las ciudades arrasadas, había una generación entera cuya historia apenas se comenzaba a contar, la de los jóvenes moldeados por el régimen nazi. Eran los hijos de oficiales, líderes políticos y fervientes seguidores del nacionalsocialismo. Habían crecido cantando himnos patrióticos, repitiendo consignas de odio y creyendo que luchar por el Führer era el deber más noble. Desde pequeños fueron formados por las juventudes hitlerianas, organizaciones que no solo los preparaban físicamente, sino que también sembraban en ellos ideas de obediencia ciega, lealtad absoluta y superioridad racial. Cuando la guerra empezó a volverse en contra del Tercer Reich, el régimen recurrió incluso a los más jóvenes. En 1943 se creó la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, formada casi en su totalidad por adolescentes nacidos en 1926, jóvenes sin experiencia real en combate, pero adoctrinados al extremo. Eran vistos como el emblema del ideal nazi, disciplinados, fanáticos y dispuestos a morir sin hacer preguntas. Su entrenamiento, realizado en lugares como el campo de Beverlo, en Bélgica, era intenso y brutal, pero el verdadero infierno llegó cuando fueron lanzados al frente, especialmente en batallas como la de Normandía, donde más del 80% de ellos murió en apenas unos meses. A pesar de su fervor, su inexperiencia y el mal liderazgo los condenaron desde el inicio. Muchos fueron sacrificados en misiones suicidas, otros murieron sin entender del todo por qué luchaban. Para quienes sobrevivieron, el sufrimiento apenas comenzaba. A medida que el Reich se desmoronaba, estos jóvenes enfrentaron la amarga realidad de la rendición. Algunos fueron hechos prisioneros y pasaron años en campos donde enfrentaron hambre, enfermedades y trabajos forzados. Otros, por su pertenencia a las SS, fueron juzgados como criminales de guerra y ejecutados. Los que regresaron a casa se encontraron con un país que ya no los reconocía. La Alemania de la posguerra era un lugar en ruinas, dividido, vigilado por fuerzas extranjeras y decidido a borrar todo rastro del pasado nazi. Pero borrar no era fácil, y mucho menos cuando los apellidos aún resonaban como un eco oscuro. Ser hijo de un nazi era una condena silenciosa. Muchos cambiaron de nombre, se alejaron de sus familias o intentaron desaparecer entre la multitud. Aún así, la marca era imborrable. La revelación de los horrores del Holocausto y de las atrocidades cometidas durante la guerra hizo aún más insoportable la carga que llevaban. La culpa, aunque heredada, se volvió parte de su identidad. Algunos decidieron seguir el legado de sus padres, como Gudrun Himmler, hija del siniestro Heinrich Himmler, quien se convirtió en una figura respetada dentro de los movimientos neonazis. Pero otros tomaron un camino radicalmente opuesto. Niklas Frank, hijo del gobernador nazi de Polonia, se dedicó a denunciar públicamente los crímenes de su padre, escribió libros desgarradores y enfrentó su historia con una honestidad brutal. Esta división entre quienes negaban el pasado y quienes intentaban redimirse reflejaba el dilema más profundo de toda una generación. ¿Cómo seguir adelante cuando tu infancia fue moldeada por el odio? ¿Cómo reconstruir tu vida cuando tu apellido despierta miedo y rechazo? Las cicatrices emocionales eran profundas. Muchos cayeron en depresión, ansiedad o adicciones. La sociedad los marginó,
y las oportunidades eran escasas en una Alemania que apenas podía levantarse. Especialistas en salud mental, años después, estudiarían los efectos devastadores de ese pasado en estos jóvenes. Los niveles de estrés postraumático, abuso de sustancias y trastornos depresivos eran alarmantes. Algunos nunca lograron adaptarse. Otros vivieron siempre en la sombra, tratando de encontrar sentido en un mundo que los había marcado incluso antes de nacer. Cuando Hitler murió y su régimen se derrumbó, las potencias aliadas y la nueva Alemania enfrentaron una tarea monumental: desprogramar a miles de mentes formadas para obedecer, luchar y odiar. La desnazificación fue un proceso arduo, lento, lleno de contradicciones. En campos juveniles, como el llamado Baby Lager, se intentó reeducar a esos muchachos, enseñarles a pensar diferente, a vivir en paz. Pero desmontar una ideología grabada desde la infancia no era tarea sencilla. Esta es la historia menos contada de la Segunda Guerra Mundial, la de quienes fueron criados para ser los hombres del mañana del Tercer Reich, pero acabaron siendo víctimas silenciosas de una ideología que los usó y los destruyó. No fueron héroes ni monstruos. Fueron jóvenes atrapados en el engranaje de un régimen que les arrebató la niñez, les impuso un destino y los abandonó al final, solos entre las ruinas. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, el mundo intentaba levantarse de entre los escombros. Pero para miles de jóvenes que habían crecido bajo la sombra del nazismo, la derrota no significó la libertad, sino la entrada a un limbo lleno de culpa, adoctrinamiento y rechazo social. Cerca de 7.000 adolescentes de entre 12 y 17 años fueron obligados a renunciar públicamente a su lealtad a Hitler y a someterse a una nueva educación, una que enseñaba democracia y los enfrentaba con la cruda verdad que el régimen les había ocultado. Durante años, estos chicos fueron moldeados por la propaganda nazi, entrenados física y mentalmente en una ideología que glorificaba la violencia, la obediencia ciega y la pureza racial. No solo cargaban con las cicatrices visibles de una guerra devastadora, sino también con heridas invisibles. Una mentalidad profundamente marcada por la manipulación ideológica. Y ahora debían desaprender todo eso. Los aliados lo sabían. Desmantelar el nazismo no bastaba con juzgar a los líderes. Había que arrancar las raíces del fanatismo desde las mentes más jóvenes. Por eso pusieron en marcha campañas intensas de reeducación. Se proyectaban documentales sobre los campos de concentración en escuelas y plazas. Se repartían folletos con fotografías de las víctimas. Se hablaba de democracia, derechos humanos y libertad. Pero el cambio no fue fácil. Muchos de estos adolescentes estaban tan profundamente adoctrinados que unas clases o proyecciones no eran suficientes. Algunos fueron enviados a campos de prisioneros, donde el hambre, el frío y la enfermedad eran parte del castigo. Otros simplemente vivieron el rechazo constante de sus vecinos, especialmente en pequeños pueblos donde todos sabían quiénes habían sido parte de las juventudes hitlerianas. El apellido, la historia familiar o una fotografía bastaban para señalarles con el dedo. Mientras Alemania trataba de reconstruir no solo sus ciudades, sino su identidad nacional, surgió una nueva generación que empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Qué hiciste durante la guerra, papá? ¿Tú sabías, abuelo? El silencio se volvió insoportable. Muchos exmiembros de las juventudes hitlerianas, ya adultos, vivieron atrapados entre la vergüenza, la culpa y la necesidad de justificar su papel como víctimas de un sistema que los manipuló desde la infancia. El caso de la familia de Rudolf Höss, comandante del campo de exterminio de Auschwitz, muestra con crudeza esta herencia tóxica. Sus hijos crecieron en una gran casa con jardín, a escasos metros del campo de concentración más letal del régimen. Para ellos, su infancia fue feliz. Tenían juguetes, cuidados, comida caliente e incluso sirvientes, que en realidad eran prisioneros vestidos con pijamas de rayas, obligados a servir a sus captores. Jugaban mientras del cielo caía ceniza de cuerpos incinerados. Respiraban el aire contaminado por los crematorios sin saberlo. A su tío Heini, Heinrich Himmler, lo adoraban cuando iba de visita, sin imaginar quién era realmente. Para ellos, su padre era un hombre tierno, que les contaba cuentos y leía poesía por las noches.
pero para el mundo era el arquitecto de la muerte de más de 1 millón de personas, incluidos niños de la misma edad que los suyos. Cuando la guerra terminó, también se derrumbó el castillo de ilusiones en el que vivían. La familia Huss perdió todo privilegio. Su apellido, antes símbolo de poder, se convirtió en una marca de vergüenza. Brigitte, una de las hijas, huyó a Estados Unidos buscando anonimato. Allí, el destino la colocó trabajando en la casa de una familia judía. Cuando descubrieron quién era, decidieron no despedirla. Ese acto de compasión la desarmó, pero no fue suficiente para que aceptara su pasado. Ocultó su identidad durante toda su vida, incluso a sus propios hijos, incapaz de afrontar lo que su apellido representaba. No todos en la familia escogieron el silencio. Rainer Huss, nieto de Rudolf, creció sin saber quién era realmente su abuelo. Su padre, Hans-Jürgen, evitó el tema como una herida infectada que jamás debía tocarse. Pero un día, la verdad le cayó encima como un rayo, y su vida cambió para siempre. El precio de un apellido, la herencia imposible de ignorar. Durante años vivió en la ignorancia. El peso de su apellido, Huss, no significaba nada para él. Hasta que un día todo cambió. Un jardinero en el internado donde estudiaba, un sobreviviente del horror de Auschwitz, lo reconoció. No pudo contener su rabia y lo golpeó. Para ese hombre, tener frente a sí al nieto del comandante del campo era demasiado. Y para Rainer fue un despertar brutal. Ese fue el punto de quiebre. Aquel adolescente, hasta entonces ajeno a los crímenes de su abuelo, se sumergió en una búsqueda desesperada por comprender su pasado. Mientras otros familiares intentaban justificar o enterrar el nombre de Rudolf Huss, él eligió otro camino, el de la verdad, el de la denuncia. Se convirtió en activista contra el neonazismo, contra la ultraderecha, contra todo lo que su apellido representaba, y lo dejó claro sin rodeos. Si supiera dónde está enterrado, iría a orinar sobre su tumba. Auschwitz no fue solo un lugar para los descendientes de Huss, fue una sombra, un eco que se instaló en sus vidas desde la infancia. Vivieron junto al campo de exterminio, creyendo que su mundo era normal. Pero el olor persistente, la ceniza en el aire, los sirvientes forzados, las visitas de altos jerarcas nazis, todo se convertiría, con el tiempo, en fragmentos de una pesadilla imposible de borrar. Tras la ejecución de Rudolf en 1947, el silencio reinó en la familia. No se hablaba del pasado, pero el silencio no es olvido. Fue un muro que protegía, sí, pero también aislaba. Un intento de escapar de una historia que, tarde o temprano, volvería a golpear la puerta. También está la historia de Rolf Mengele, hijo del temido Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Su padre no era un médico común, era un verdugo con bata blanca, un hombre que decidía con un dedo quién vivía y quién moría. Su obsesión, moldear al ser humano perfecto según los ideales del nazismo. Y para eso, usaba como conejillos de indias a niños, gemelos, mujeres embarazadas. Sus experimentos eran atroces, inhumanos. Cuando Alemania cayó, Mengele escapó. Se ocultó en Sudamérica con pasaportes falsos y nombres inventados. Murió ahogado en Brasil en 1979 sin haber pagado jamás por sus crímenes. Pero dejó algo más que su estela de horror. Dejó un hijo. Rolf Mengele nació en 1944. Su madre decidió ocultarle la verdad, esperando que la sombra del apellido no lo alcanzara. Pero la verdad siempre encuentra una rendija. Ya adolescente, Rolf descubrió quién era realmente su padre, uno de los criminales más buscados de la historia. Lo más desgarrador vino después. En 1977, Rolf viajó en secreto a Brasil y se encontró con él. Aquel monstruo de los libros de historia era solo un anciano que lo recibió con lágrimas. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Josef Mengele no se arrepentía. Justificaba sus actos, decía que cumplía con su deber, que defendía a la raza aria. Ese día, Rolf se dividió en dos: el hijo que necesitaba entender y el hombre que repudiaba lo que su padre representaba. Nunca volvió a verlo. Pero tomó otra decisión difícil. Aunque sabía dónde se escondía, eligió no denunciarlo.
Y mientras los hombres ejecutaban, también había niñas que crecían entre uniformes y saludos nazis. Una de ellas fue Gudrun Himmler, la hija de Heinrich Himmler, el arquitecto del Holocausto. Desde pequeña fue la muñequita de papá, símbolo viviente de la raza aria que el nazismo idolatraba. Trenzas rubias, sonrisa angelical, obediencia ciega. Gudrun vivía rodeada por los monstruos de la historia, pero para ella eran solo tíos. El más célebre, Adolf Hitler. Cada año nuevo recibía de él regalos, muñecas, chocolates. Lo llamaba el tío Hitler, y durante años recordó esos momentos con cariño. Una infancia dulce, pero construida sobre los cimientos del horror. Una herencia que no se puede borrar. Los hijos y nietos de los líderes nazis no eligieron su sangre, pero muchos sí eligieron qué hacer con esa verdad. Algunos callaron, otros huyeron, pero unos pocos, como Rainer y Rolf, decidieron enfrentarse a la oscuridad y usar su historia como advertencia. Porque hay heridas que no se curan, pero sí pueden servir para que el mundo no vuelva a sangrar igual. Mientras Gudrun disfrutaba de momentos que parecían inocentes, su padre estaba al mando del exterminio sistemático de millones de personas. A pesar de su papel como uno de los líderes más temidos del Tercer Reich, Heinrich Himmler mantenía un cariño inquebrantable hacia su hija. Nunca descuidó su relación con ella. Le escribía cartas frecuentes, la llamaba por teléfono durante sus viajes y se esforzaba por hacerla sentir especial, incluso en medio de la brutalidad del régimen nazi. Este lazo fue tan profundo que aunque Himmler abandonó a la madre de Gudrun, Marga, para vivir con su secretaria, Hedwig Podhast, continuó cercano a su primera familia. Conforme la guerra avanzaba y el Reich se desmoronaba, Gudrun, con apenas 15 años, comenzó a percibir el colapso inminente. Su diario revela mucho más que los típicos pensamientos de una adolescente. Lejos de anotar sus primeros enamoramientos o las amistades del colegio, plasmaba sus reflexiones sobre la traición y el caos que veía entre los líderes nazis. Criticaba la vanidad de Hermann Göring y reconocía el esfuerzo incansable, aunque egoísta, de Joseph Goebbels. Pero por encima de todo, su orgullo por su padre era absoluto. Para ella, Himmler merecía todas las condecoraciones que recibían otros dirigentes. Cuando el régimen cayó y Himmler fue capturado en 1945, su suicidio con cianuro devastó a Gudrun. Sin embargo, ella nunca renunció al legado paterno. Durante décadas defendió su memoria y se mantuvo activa en círculos neonazis y de extrema derecha, reafirmando su lealtad y compromiso con la ideología nazi. Además, fundó Stille Hilfe, una organización secreta que brindaba apoyo legal y económico a antiguos miembros de las SS enfrentando juicios o problemas legales. Financiada por simpatizantes, esta red se convirtió en un refugio para quienes deseaban mantener vivo el espíritu del Tercer Reich. La historia de Gudrun Himmler ilustra cómo la pesada herencia nazi marcó a los hijos de sus principales responsables. Mientras algunos intentaron romper con ese pasado oscuro, ella lo abrazó con orgullo, manteniendo su fidelidad hasta avanzada edad. Su caso también muestra cómo una ideología tan devastadora pudo sobrevivir a través del amor familiar y la idealización, con la figura paterna como símbolo central. Gudrun no solo defendió a Himmler, sino que también representó la compleja relación que tuvieron muchos descendientes de perpetradores con el legado de atrocidades. Este contraste es aún más evidente al compararla con otros familiares, como su sobrina nieta, Katrin Himmler, quien eligió alejarse y confrontar ese pasado. Katrin se casó con un judío descendiente de víctimas del Holocausto y dedicó su vida a investigar y repudiar abiertamente los crímenes de su tío abuelo. Eda Göring, apodada el rayo de sol del Nerón nazi, personifica otro legado oscuro de la descendencia de altos mandos nazis. Nacida en 1938, hija única de Hermann Göring, el hombre fuerte de la Luftwaffe y mano derecha de Hitler, y de su segunda esposa, Emmy, vivió una infancia llena de lujos y privilegios que contrastaban con la brutalidad del régimen. Su padrino de bautizo fue nada menos que Adolf Hitler, y creció en una mansión llena de extravagancias, obras de arte robadas a familias judías, una piscina cubierta
crías de leones y un sistema de trenes eléctricos que recorría 600 metros. Su padre, conocido por su crueldad y excentricidades, como vestir túnicas romanas y pintar sus uñas de rojo, creó para Eda un mundo de fantasía, aislándola de las atrocidades que sustentaban su poder. Tras la derrota nazi y el juicio de Nuremberg, en el que Göring fue condenado por crímenes de guerra, Eda perdió a su padre a los 7 años cuando éste se suicidó con cianuro. Sin embargo, lejos de distanciarse, mantuvo con orgullo el apellido y el legado familiar, apoyando siempre la figura de su padre con un amor inquebrantable. Protegida por su madre, quien idealizó a Göring como un hombre honorable, Eda se mantuvo conectada con círculos neonazis, negando el papel de su padre en el genocidio y otros crímenes. En 2015, con 76 años, Eda hizo un gesto audaz. Reclamó ante el Parlamento bávaro la devolución de los bienes confiscados a su familia tras la guerra, incluyendo valiosas obras de arte saqueadas. Aunque su demanda fue rechazada, este acto revelaba su postura desafiante frente al reconocimiento oficial de las víctimas. Sin embargo, la actitud de otros familiares de Göring hacia ese oscuro pasado fue completamente diferente. Bettina y Matthias Göring, sobrina nieta y sobrino nieto de Hermann Göring, rechazaron categóricamente cualquier vínculo con el nazismo. Para cortar de raíz con ese legado, ambos optaron por la esterilización voluntaria, con la intención de impedir que el apellido Göring continuara. Además, Matthias dio un paso aún más radical. Se convirtió al judaísmo y emigró a Israel, un acto simbólico destinado a expiar el peso histórico de su familia. En sus propias palabras, Matthias expresó: «No me siento culpable personalmente, pero existe una culpa espiritual en nuestra familia y en toda Alemania. Nuestra responsabilidad es reconocerlo abiertamente». Mientras algunos descendientes se alejaban del pasado y su apellido, Eda decidió mantener vivo el recuerdo de su padre, a pesar de todo. Rüdiger Hess, hijo único de Rudolf Hess, una figura central y enigmática del Tercer Reich, vivió la sombra de su padre durante toda su vida. Nacido en 1937, solo tenía 4 años cuando su padre, conocido como el tercer hombre del Reich y mano derecha de Hitler, emprendió una misión secreta que cambiaría sus vidas para siempre. En mayo de 1941, Rudolf Hess voló solo hacia Escocia con una audaz propuesta: negociar la paz con el Reino Unido y poner fin a la guerra. Según algunos historiadores, su intención era firmar un armisticio, alineado con lo que él creía eran los deseos de Hitler. Pero la misión terminó en fracaso. Fue capturado y pasó el resto de su vida como prisionero de guerra. Para Rüdiger, su padre era más un héroe trágico que un villano. A pesar de que Hess fue condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg por crímenes contra la paz, su hijo siempre lo defendió como un mensajero y mártir de la paz. Una visión que chocaba con la realidad de su fanatismo y antisemitismo, de los cuales nunca se arrepintió. Rüdiger dedicó gran parte de su vida a limpiar su nombre, luchando por su rehabilitación y publicando libros en su defensa. Durante 24 años, la relación con su padre fue complicada. Rudolf Hess, recluido en la prisión de Spandau, se negó a recibir visitas familiares. Rüdiger nunca entendió por qué. No fue hasta 1969 que finalmente pudieron reunirse, dejando claro que, a pesar del tiempo y la distancia, su vínculo seguía intacto. Pero la relación siempre estuvo marcada por las estrictas condiciones de detención y las tensiones internacionales que rodeaban a Hess, quien hasta su muerte fue el único prisionero en Spandau durante más de 2 décadas. En 1987, la misteriosa muerte de Rudolf Hess añadió un nuevo giro a esta historia. Oficialmente, se declaró que se suicidó ahorcándose con un cable eléctrico a los 93 años. Sin embargo, Rüdiger nunca creyó esa versión y aseguró que su padre fue asesinado por agentes británicos. Para él, la versión oficial era increíble, sobre todo considerando el delicado estado de salud de Hess en sus últimos años. Así, se convirtió en un ferviente defensor de la teoría conspirativa que culpa a los aliados de silenciar a su padre para evitar que revelara secretos comprometidos sobre su misión y posibles acuerdos con Hitler.
Este compromiso llevó a Rüdiger no solo a pelear por mejores condiciones para su padre, sino también a cuestionar la historia oficial. En sus libros argumentó que Hess actuó con el conocimiento y aprobación directa de Hitler, una afirmación que, de comprobarse, cambiaría radicalmente la historia. Sin embargo, la mayoría de los registros oficiales y estudios históricos no respaldan esta teoría. Por otro lado, Martin Adolf Bormann, el hijo mayor del influyente y temido Martin Bormann, también vivió marcado por la sombra de su padre. Nacido en 1930, creció en un hogar donde el amor era escaso y la disciplina férrea. Su padre, jefe de la Cancillería del partido nazi y una figura maquiavélica, controlaba incluso el acceso a Hitler y fue padrino de Martin Adolf. La relación entre padre e hijo fue fría y autoritaria. Martin Adolf fue criado bajo estrictas normas nacionalistas que lo aislaban de otros niños, en un ambiente rígido y solitario. La familia Bormann habitaba una lujosa mansión en Obersalzberg, el bastión bávaro de Hitler, un lugar rodeado de opulencia pero carente de afecto. Allí, la esposa de Bormann, Gerda, aceptó sin problemas la relación extramatrimonial de su marido, quien incluso convivió con su amante. En ese contexto, Martin Adolf creció sin lazos familiares fuertes y fue enviado a un internado para recibir una educación basada en los ideales del nacionalsocialismo, marcando así su juventud. El traslado no solo fortaleció la disciplina impuesta por su padre, sino que también profundizó su alejamiento del resto de su familia, sobre todo de su madre y hermanos. Cuando el Tercer Reich colapsó en 1945, la vida de Martin cambió para siempre. Con solo 15 años, vio cómo el mundo que conocía se desmoronaba y cómo su padre desaparecía en circunstancias misteriosas. Aunque nunca hubo certeza absoluta, algunas pruebas de ADN sugieren que murió cerca del búnker de Hitler en Berlín. En ese momento, Martin Adolf tomó una decisión radical: cambiar su nombre y apellido para empezar de nuevo, libre del estigma de la familia Bormann. Fue acogido por una familia católica en una zona rural, donde encontró la oportunidad de construir una nueva identidad. La religión se convirtió en su refugio y en 1958 decidió ordenarse sacerdote. Este cambio representó un contraste total con el legado de su padre, marcado por la opulencia, el poder y las atrocidades del régimen nazi. Como misionero, dedicó su vida a ayudar a los demás, especialmente durante la Guerra Civil en el Congo, donde su fe fue puesta a prueba de manera brutal. Fue capturado y torturado, y esas heridas dejaron cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. En 1971, un accidente automovilístico lo llevó a un hospital, donde conoció a una joven religiosa. Ese encuentro cambió su vida otra vez. Se enamoraron, renunciaron a sus votos y decidieron casarse. Aunque este acto causó controversia en la comunidad religiosa, para Martin simbolizaba su anhelo de una vida más humana, lejos de las restricciones de la fe y del peso de su apellido. Nunca logró reconciliarse completamente con su pasado. Su madre, Gerda, murió de cáncer en 1946, apenas un año después del fin de la guerra, y sus hermanos fueron separados y enviados a familias de acogida, rompiendo para siempre los lazos familiares. Albert Speer Jr., nacido en Berlín en 1934, vivió bajo la sombra de su padre, el famoso arquitecto nazi Albert Speer, conocido como el arquitecto de Hitler y ministro de armamento del Tercer Reich. La relación entre padre e hijo fue distante. Tras la guerra, Speer Sr. fue condenado a 20 años de prisión en los juicios de Nuremberg, lo que profundizó aún más la brecha familiar. Speer Jr. recordó que su padre nunca fue el tipo de hombre que supervisaba sus deberes escolares. Parecía poco interesado en su vida cuando él no estaba. A pesar del peso del apellido, decidió forjar su propio camino en la arquitectura y el urbanismo. Estudió en la Universidad Técnica de Múnich y ganó su primer premio internacional en 1966, lo que le permitió abrir su propia firma. En 1984 fundó Büro Albert Speer & Partner en Frankfurt del Meno, que pronto se convirtió en una de las firmas más reconocidas de Alemania. Se especializó en planificación urbana sostenible y proyectos de gran escala, participando en eventos internacionales como la Expo 2000 en Hannover y la Expo de Shanghai.
Además, fue el diseñador principal del eje central de Pekín para los Juegos Olímpicos de 2008, y su firma colaboró en la candidatura de Múnich para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y en los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Durante toda su vida, luchó por separarse del legado de su padre. En entrevistas confesó que las constantes preguntas sobre él le resultaban molestas y siempre quiso construir una identidad profesional independiente. Albert Speer Jr. falleció en 2017, dejando un legado respetado en la arquitectura y la planificación urbana, y demostrando que es posible superar la sombra familiar y marcar una diferencia positiva. Niklas Frank, hijo menor de Hans Frank, conocido como el carnicero de Cracovia, es una figura marcada por la complejidad y el rechazo hacia el oscuro legado de su padre. Nacido en 1939, creció rodeado de lujo en un majestuoso palacio renacentista junto a sus 4 hermanos. Pero esa aparente vida de privilegios estaba llena de frialdad y distancia. Sus padres eran dominantes y poco afectuosos. Hans Frank, como gobernador general de Polonia durante la ocupación nazi, fue una figura central y brutal en la maquinaria represiva del Tercer Reich. Desde esta posición de poder, ejerció un control férreo y despiadado sobre millones de personas, supervisando directamente la creación y operación de campos de concentración, así como la instauración de guetos donde la población judía y polaca fue confinada en condiciones inhumanas. Bajo su mando, se implementaron políticas de exterminio sistemático, trabajos forzados y ejecuciones masivas. Se calcula que millones perecieron a causa de las decisiones y órdenes que él avaló y dirigió, convirtiéndose en uno de los responsables directos de uno de los genocidios más atroces de la historia. Para Niklas, hijo de Hans Frank, la figura de su padre no fue motivo de orgullo, sino una devastadora sombra que marcó su vida desde la infancia. Tenía apenas 7 años cuando Hans Frank fue arrestado al finalizar la guerra, juzgado en los célebres juicios de Nuremberg y finalmente ejecutado por crímenes de guerra. Esta temprana pérdida estuvo envuelta en la incomprensión y el estigma que acompañaban a un hombre condenado como uno de los mayores criminales de su tiempo. Lejos de idolatrar a su padre, Niklas optó por un camino radicalmente opuesto: el rechazo absoluto. A lo largo de numerosas entrevistas y en sus escritos, no dudó en describirlo con palabras duras y claras, sin ocultar su desprecio. Para él, Hans Frank no fue más que un asesino vanidoso, cobarde y patético, cuya vanidad personal y deseo de poder eclipsaron cualquier vestigio de humanidad. Niklas enfrentó la verdad con crudeza, sin atenuantes ni excusas, dibujando el retrato de un hombre que para él merecía solo condena y rechazo. Uno de los aspectos más dolorosos para Niklas fue la absoluta falta de arrepentimiento que su padre mostró durante el juicio. Hans Frank nunca reconoció la verdadera magnitud de sus crímenes, manteniendo una actitud fría y distante que para Niklas fue insoportable. Esta negación y ausencia de remordimiento no solo incrementaron el sufrimiento del hijo, sino que hicieron casi imposible para él encontrar algún tipo de perdón. A diferencia de muchos otros miembros de la familia que preferían negar o minimizar cualquier vínculo con la responsabilidad de Hans Frank, Niklas decidió afrontar la realidad sin evasiones. Mientras algunos de sus hermanos optaban por la negación, él se posicionó con firmeza, aceptando la culpa heredada como un componente ineludible de su propia identidad. Este acto de valentía y honestidad, aunque doloroso, fue la manera en que Niklas decidió reconciliarse con su pasado. En sus palabras, Niklas confesó que la culpa de su padre no era simplemente una carga histórica que le había tocado vivir, sino una condena emocional que lo acompañaría para siempre. Su forma de entender ese legado fue directa, sin medias tintas. La culpa de él es nuestra herencia. Con esta frase resumía la profunda responsabilidad moral que sentía, consciente de que la complicidad de su padre en los horrores del nazismo no podía ni debía ser olvidada, ignorada o minimizada. Para Niklas, aceptar esta herencia fue el primer paso hacia una vida de búsqueda de verdad y justicia, aunque eso significara cargar con un peso insoportable. La relación de Niklas con su madre estuvo marcada por una complejidad y tensión profundas que dejaron cicatrices imborrables en su vida.
Aunque su infancia transcurrió en un entorno de lujo y privilegio, rodeado de comodidades materiales, esa fachada no lograba ocultar la oscura realidad que se escondía tras las paredes de su hogar. Una de las imágenes que más impactaron a Niklas y que aún conservaba con dolor era la de aquellas visitas de su madre a los guetos polacos. Mientras él esperaba dentro del lujoso Mercedes, protegido por el cristal y el confort, su madre recorría esos lugares desolados, territorios de sufrimiento y desesperanza, para apropiarse de joyas y objetos valiosos pertenecientes a las víctimas del régimen nazi. Recordaba especialmente cómo ella recogía corsés fabricados por los judíos, objetos que a simple vista podían parecer inofensivos, pero que para Niklas simbolizaban la explotación y el robo sistemático que su familia había perpetrado. Estas escenas, presenciadas desde la inocencia infantil, se grabaron en su memoria como una muestra palpable de la corrupción moral que impregnaba no solo a su padre, sino también a su madre. Para Niklas era incomprensible que su madre, al igual que su padre, no mostrara ni el más mínimo indicio de arrepentimiento o conciencia por la tragedia que su familia había contribuido a crear. Esta indiferencia y falta de remordimiento, que él veía como un reflejo de hipocresía y egoísmo, reforzaban su percepción de una familia atrapada en una profunda decadencia ética y humana. Con el paso del tiempo, el odio y la decepción que Niklas sentía hacia su padre se transformaron en una búsqueda incansable de la verdad. Esa necesidad de comprender y enfrentar el legado oscuro que había heredado lo llevó a tomar un camino inesperado. Se convirtió en escritor y periodista. A través de la palabra escrita, encontró una vía para expresar y canalizar ese profundo resentimiento y dolor que llevaba dentro. Niklas publicó 2 libros que causaron un gran impacto, en los que no dudó en señalar con claridad las fallas y la corrupción de sus padres. Uno de estos textos fue una crítica directa y feroz hacia su padre, Hans Frank, mientras que el otro se centró en su madre. En ambas obras, Niklas reveló sin ningún filtro la realidad oscura de su familia y el ineludible legado de los crímenes del Tercer Reich. En las páginas de sus libros, Niklas describió a Hans Frank como un hombre carente de remordimientos, obsesionado con su estatus social y su vanidad, más preocupado por su propia imagen que por las atrocidades que ayudó a perpetrar. Esta postura audaz y confrontativa no estuvo exenta de consecuencias. Sus hermanos, que preferían mantener una distancia emocional y negar la responsabilidad familiar, reaccionaron con desprecio y rechazo. La ruptura fue total. Cortaron todo vínculo con Niklas y llegaron a acusarlo de traidor por no guardar silencio y por no proteger el nombre familiar. A pesar de la soledad y el aislamiento que esto le acarreó, Niklas mantuvo firme su compromiso con la verdad, convencido de que solo enfrentando el pasado con honestidad se podría romper el ciclo de silencio y negación que tanto daño había causado. Entre las historias más desgarradoras y perturbadoras que emergen de los últimos días del Tercer Reich, resalta con especial crudeza el destino de los hijos de Joseph y Magda Goebbels. Esta familia, que hasta entonces había sido un símbolo del poder y la propaganda nazi, protagonizó uno de los episodios más oscuros y escalofriantes de la Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels, el implacable y astuto ministro de propaganda, fue una figura clave en la difusión y mantenimiento de la ideología nazi, defendiendo con vehemencia las atrocidades del régimen. Junto a su esposa Magda, que compartía una lealtad inquebrantable al Führer y al proyecto nazi, tomaron una decisión que reflejaba la desesperación y el fanatismo que habían marcado sus vidas: asesinar a sus 6 hijos antes de quitarse la vida. Los niños, cuyas edades oscilaban entre los 4 y 12 años, tenían nombres que comenzaban con la letra H, un tributo personal a Adolf Hitler y su ideología: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig y Hron. Cada uno de ellos, sin saberlo, estaba a punto de ser víctima del fanatismo más extremo y trágico de sus propios padres. En aquel momento, la caída de Berlín era inevitable y la derrota del régimen nazi una certeza absoluta. El avance imparable del ejército soviético hacía insostenible cualquier esperanza de supervivencia para el Tercer Reich. En medio de este caos, los Goebbels estaban convencidos de que sus hijos no podían, ni debían, sobrevivir a un mundo sin Hitler ni el régimen que tanto habían defendido.
La pareja rechazó incluso la oferta de Karl Gebhardt, presidente de la Cruz Roja, quien propuso sacar a los niños de la ciudad para protegerlos del desastre inminente. Para ellos, la idea de que sus hijos crecieran en un mundo que consideraban enemigo, con la carga del apellido y la infamia de su padre, era insoportable. Magda Goebbels justificó su decisión con una fría y trágica convicción. Prefería ver a sus hijos muertos antes que permitir que vivieran la humillación y el estigma de ser descendientes de uno de los mayores criminales de la historia. Esta decisión, terrible en su magnitud, se convirtió en uno de los símbolos más sombríos de la desesperación y el fanatismo que envolvieron a la élite nazi en sus momentos finales. Así, en un acto que desafía toda comprensión humana, Joseph y Magda Goebbels optaron por el camino de la muerte para sus hijos, una elección que marcaría para siempre la historia de una familia atrapada en las garras de un régimen que llevó al mundo a la catástrofe más devastadora del siglo XX. Uno de los episodios más trágicos y estremecedores del colapso del Tercer Reich fue el asesinato de los 6 hijos de Joseph y Magda Goebbels. La pareja, símbolo del fanatismo nazi, decidió quitarles la vida antes de enfrentarse a un mundo sin Hitler y sin el régimen al que habían dedicado todo. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, y su esposa Magda compartían una devoción absoluta por el Führer. Nombraron a sus hijos con la letra H en honor a él, reflejando su profunda lealtad al nazismo. Cuando la derrota de Alemania se volvió inminente y el ejército soviético avanzaba hacia Berlín, los Goebbels, convencidos de que sus hijos sufrirían rechazo y deshonra por su apellido, optaron por matarlos. Aunque Karl Gebhardt, presidente de la Cruz Roja, les ofreció sacar a los niños de Berlín, la pareja rechazó la propuesta. Magda justificó su decisión con la idea de que era preferible la muerte antes que una vida de vergüenza. El asesinato ocurrió en el búnker de Hitler, el 1 de mayo de 1945, tras el suicidio del dictador. Los niños, adormecidos con morfina por el dentista de las SS, fueron envenenados con cápsulas de cianuro que Magda y el médico de Hitler colocaron en sus bocas. Poco después, Joseph y Magda cumplieron su pacto suicida en los jardines de la Cancillería del Reich. Tomaron cianuro y fueron rematados con disparos. El acto fue el reflejo de un fanatismo extremo y una de las escenas más oscuras del final del régimen nazi. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.